Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien. Bueno, la dinámica de esto va a ser más, yo te voy a ir haciendo como algunas preguntas y vamos a ir tratando de que los conceptos médicos sean a lo mejor que los podamos bajar a tierra, que sean un lenguaje donde todos podamos entenderlos y que nos puedan servir a todos. Así que un poco la idea de hoy es que empecemos a charlar y que vos nos cuentes cuál es la situación médica hoy y cuál es el futuro en cuanto al COVID. Bueno, gracias por la invitación. Primero la ciudad, saludo a toda la gente de los clubes. Ustedes van a tener una gran responsabilidad a la hora del inicio del deporte en cuanto a cuestiones organizativas y van a jugar un rol, como decía Leonora también, en lo que es la salud de la sociedad. No pensemos en el deporte profesional o federado, pensemos en el recreativo también. Desde ese punto de vista, hay algunas cuestiones que nosotros los médicos, y yo particularmente, más allá de mi función en el deporte, estoy trabajando activamente en el tema de COVID. De hecho, fui un contagiado de COVID hasta hace un mes y medio, fui asintomático en mi hospital, porque estamos en primera línea. Los médicos no nos podemos salir de ese lugar hoy. Y si yo traslado lo que es mi quehacer en el deporte con mi quehacer en el COVID, como decimos nosotros en la trinchera todos los días, uno dice, ¿cómo puede ser que en el peor momento de la pandemia estemos hablando de cuándo abrimos los clubes? Y esto es una cuestión que escapa a nosotros porque tiene que ver con políticas que determinan los estados nacionales, provinciales, pero la verdad es que hoy estamos en el peor momento de la pandemia, siempre escuchamos hablar del pico y el pico estamos ahora en el pico. No sé si la semana que viene va a haber más, si la otra más, pero el momento del pico tiene que ver con el mes de agosto. Siempre pensamos como un mes para empezar a ver el horizonte el mes de septiembre. Entonces quizás algunas cuestiones médicas vayan de la mano con el sueño de la apertura de los clubes y de integrar a los deportistas, pero hay otras también van a estar un poco más lejos. Y la verdad es que en esto no hay una sola verdad, hay ejemplos que están pasando todos los días y vamos a ir aprendiendo juntos. Pero este tipo de reuniones nos van a servir al menos para estar preparados. Hay una cosa que creo que va a tener que ser importante porque todos pensamos en los protocolos para abrir los clubes, pero lo que tenemos que tener en claro es que vamos a tener que convivir con el COVID. Así como cada uno lo hace en su casa, en su familia, a la hora de salir a hacer compras o a la hora de ir a ir a su trabajo, con todas las medidas nuevas que tenemos, con las esperas, con las colas, con la separación, con la distancia, con los barbijos, con el alcohol en gel y con todo lo que conocemos. Tengan en cuenta que los clubes y los deportistas, los entrenadores, una de las cosas que tienen que saber es que van a tener que convivir con el COVID y con lo que significa estar en un ambiente COVID, con toda la prevención y con el riesgo de contagio, y va a haber contagiados. Entonces, esto va a ser una cuestión, no va a quedar otra que convivir con ellos. Entonces, es un poco, no es matemática esto, pero yo médicamente siempre recomendaría ir de a poco, y ahora con Diego vamos a ir hablando de algunos temas seguramente, pero que tengan calma. Esto no va a ser de un día para otro y creo que se va a hacer un poquito más largo de lo que todos deseamos desde todo punto de vista. Muy bien. ¿Y cuál sería, según tu opinión, la situación médica de hoy con respecto al deporte? Bueno, eso que yo les conté fue una introducción a lo que vamos a ir hablando ahora, y lo primero es que el resto del mundo fue nuestro espejo durante la pandemia. Nosotros lo vimos cómo se infectaba Europa, Asia, Europa, Estados Unidos, y decíamos que ya iba a llegar. Y esa misma ola viene con el deporte, ya empezó en otros lados y nosotros vamos a ser seguramente los últimos. Y acá tenemos que separar dos cuestiones. Todo lo que está empezando es deporte profesional. Entonces muchas veces estamos atentos a lo que pasa con el deporte profesional, que por otro lado es la estructura deportiva que más recursos tiene, y otra cosa es el deporte recreativo. Fíjense que muchos deportes que ya comenzaron, el fútbol, el automovilismo, el básquet, el boxeo, el rugby,
todos empezaron con protocolos y con burbujas. Basta ver en el resto del mundo los estadios vacíos, la poca gente que asiste en los planteles, la burbuja que armaron en Estados Unidos en los parques de diversiones para el básquet, para el fútbol. Y acá la realidad va a ser totalmente diferente, porque en Sudamérica estamos esperando y recién empezando a ver qué pasa. En ese sentido, ya tenemos la primera fecha en claro que tenemos, tiene que ver con un evento que organiza Conmebol, que es la Copa Libertadores. Estamos hablando de un evento súper profesional, que seguramente más allá de alguno que esté por aquí que pueda estar ligado al fútbol, todo la vamos a ver de lejos, no es para nosotros, es para 6, 7 equipos de Argentina. Hay dudas planteadas con los Juegos Olímpicos y recién están planteados para el año que viene, con lo cual vuelvo a decir, tengamos en cuenta que esto va a ser largo. Y en nuestro país tenemos en claro, y siempre tuvimos en claro, lamentablemente, no por lamentarme, pero sí por una cuestión de que podría tranquilamente organizarse de otra manera, es que hasta que no empezara el fútbol, los otros deportes no iban a empezar. Eso íntimamente siempre lo sabíamos, por lo que significa el fútbol para la gente a nivel económico, y bueno, eso es lo que está empezando a suceder. Desde el punto de vista recreativo, la situación es diferente y ustedes van a estar inmersos ahí a la hora de empezar a recibir deportistas de un montón de deportes federados. Y ahí vamos a tener que tener en cuenta una cuestión. Los calendarios en general en Argentina están hechos de principio de año hasta fin de año. Y no hay todavía, en la mayoría de los deportes, un pensamiento de nuevos tipos de calendario. Con lo cual, una de las cosas que nosotros esperamos es que ojalá el mes que viene, por decir algo, podamos estar ya con muchos deportes empezando a entrenar, pero lo sensato sería que no se organicen competencias en lo poquito que queda del año, que lo que haya sea todo competencias recreativas, de puesta a punto y demás. Salvo que haya una política seria de cambiar los calendarios, y cuando se para habitualmente en enero, nosotros digamos, bueno, como tuvimos un parate largo, se va a competir de enero en adelante. Eso mismo, trasladándolo, lo que le pasa a la educación, que va a ser la educación. Entonces, vamos a tener que convivir también con esa incertidumbre de cómo vamos a armar esos calendarios. Acá el rol va a tener, el Estado, perdón, va a tener un rol muy importante a la hora de autorizar competencias, sobre todo las competencias recreativas. Y ahí me refiero a lo que son carreras de calle, carreras de ciclismo, de running, me refería a ciclismo, apertura de gimnasios, y hay que tener cuidado en ese sentido de que haya un tiempo suficiente entre que los deportistas que van a ir a los clubes de ustedes tengan un tiempo adecuado de preparación para recién después empezar a competir. O sea, que no tengamos la presión de las competencias enseguida para que los deportistas no corran riesgos, como vamos a ver un poquito más adelante. Y vos como director médico de un club como Vélez, ¿cómo ves la situación de los clubes? Mira, en los clubes, nosotros en Vélez, y será el ejemplo de muchos de ustedes, nos estamos empezando a preparar para esto, tenemos muchas reuniones. La situación de los clubes es muy difícil, yo no se la tengo que explicar a ustedes la viven todos los días, desde el punto de vista económico y de los distintos desafíos que plantea esta pandemia. Uno tiene que ver con, el primer desafío es tratar de mantener la estructura, todo el mundo trata de pagar sus sueldos, de no perder empleados, de mantener socios, que habrá que hacer un recuento al final del camino de cuánta gente ha dejado de pagar cuotas sociales y cuántos van a volver a pagar cuotas sociales, cómo van a hacer los clubes para volver a tentarlos, cuál va a ser la política para volver a traer gente que seguramente va a estar con los bolsillos flacos, cuántas actividades de las que tienen los clubes van a poder mantener con la capacidad y con las estructuras que tengan. Y sobre todo, además, que vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad de los clubes, una nueva estructura post-COVID, donde vamos a tener que convivir con protocolos, donde vamos a tener que tener cambios en las estructuras, sin ninguna duda, como lo vamos a ver más adelante, que lo va a comentar Fernando San José, de cómo prevemos adaptar las estructuras, los espacios de los clubes, porque vamos a tener que tratar de, en lo posible, disminuir el riesgo de que nuestros deportistas y empleados se contagien, pero aún así va a pasar, con lo cual la situación de los clubes es compleja porque van a tener que pasar por todo esto para finalmente abrir sus puertas, con lo cual el trabajo en equipo acá va a ser clave
porque se te van a plantear un montón de cosas día a día que van a ser complicadas. Bien. ¿Y la situación de los deportistas? Bueno, nosotros ya hablamos en una reunión anterior de lo que significaba el retorno al deporte, y ahí se juegan varias cuestiones en las cuales no se los puede separar de la realidad de los clubes. Los deportistas quizás son los más apurados por empezar, algunos tienen objetivos deportivos, otros no saben cuándo van a competir, pero esa ansiedad, la pérdida de forma física, la pérdida de forma deportiva, el riesgo que tienen de volver a lesionarse, con lo cual lo que ellos esperan es poder entrenar y que les den tiempo para ponerse bien, el riesgo de contagiarse, ellos van a confiar en la estructura y en los protocolos que los clubes tengan y cómo los clubes los reciban y los traten el día a día, porque yo me imagino que después del parate que hubo nadie va a querer volver 15 días a su casa contagiado a esperar. Entonces el riesgo de contagiarse está, se van a contagiar porque nos pasa a todos, porque esto va a durar bastante tiempo más, con lo cual va a haber que convivir con ese temor y acostumbrarnos. La población que hace deportes en general es la del grupo de menos riesgo, por más que sabemos que muchísima gente grande hace deporte. Yo ahí todavía nosotros no tenemos en claro, y ahí sí esperamos las decisiones del Estado, de por ejemplo, si se abrieran los deportes, empezaríamos a abrirse deportes hoy, se dice que el tenis podría ser el primero, y la gran pregunta es si la gente que tiene más de 60 años va a poder ir, porque la gente de más de 60 años hoy le dicen quédate en tu casa, la gente de más de 60 años no, en los trabajos no va. Entonces, la gran pregunta, porque no lo sabemos ni siquiera desde nuestros clubes, es, ¿y la gente que tiene más de 60, por ejemplo, que juega al tenis, que son muchísimos, ¿lo van a autorizar a ir a jugar? ¿El Estado lo va a dejar? Yo creo que es muy importante el mensaje del Estado. Si no, porque si cada club va a tener que hacerse responsable de tomar este tipo de decisiones, va a ser problemático. Otra cuestión importante es que además los deportistas van a, no solo a tener el temor de contagiarse, sino ir y contagiar en su casa a sus familias, con lo cual la responsabilidad es grande. Y en esto creo que acá sí va a haber una gran disparidad, porque la estructura de los clubes es totalmente diferente, pero quien tenga mejor organizada un departamento médico o un médico a cargo es el que la va a pasar mejor, porque lo que se van a plantear todos los días son situaciones médicas. Y yo lo que si un club no tiene un departamento médico conformado y depende de la ayuda de algún médico, creo que son 3, 4 meses para poder tener un médico a cargo al menos, porque esto va a haber cuestiones de todo tipo que se van a dar día a día y no va a alcanzar con que un profe reciba un certificado de un médico o de otro médico. Si pueden tener un médico que se haga cargo de solucionar todo ese problema, de juntar la información, de ver quién entrena y quién no entrena, se le va a hacer mucho más fácil, si no va a ser realmente complicado el día a día. Bien, bueno, clarísimo. Vos sabés que hay un tema que genera como mucha incertidumbre o a lo mejor muchas dudas, que tiene que ver con los testeos, ¿no? Hay una innumerable cantidad hoy de testeos, a nosotros como que nos bombardean con información y demás. ¿Qué nos podés decir? ¿Cuáles son los testeos más recomendados? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cuál sería el ideal? Bueno, mira, en esto se juntan dos cuestiones, la cuestión estrictamente médica y consejo médico, y en otra cuestión la situación económica de las asociaciones deportivas y de los clubes. Y los ejemplos los tenemos hoy, ayer y desde que empezó el fútbol. El test que hay que hacer para buscar el virus es el que nos sometemos todos, que es el test de PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, donde se detecta el genoma del virus, y eso tradicionalmente se hace por hisopado, como nos pasa a todos, y hoy hay algunas opciones de hacerlo en saliva también, ya con aprobación, con lo cual sería un poco más cómodo que someterse a un hisopado. Pero ese es el test donde vamos a poder saber si tenemos el virus o no tenemos el virus. En contraparte se ofrecen los test serológicos. Los test serológicos son los test de sangre, pinchazo del dedo, como si fueras a tomar una muestra de sangre para controlar glucemia, y eso lo que te mide es anticuerpos, ya sea agudos, que es la inmunoglobulina M, o anticuerpos ya de más tiempo, que es la inmunoglobulina G, que te sirve para saber si tuviste el virus o no. Con lo cual eso no te detecta la presencia del virus y no te detecta anticuerpos. ¿Cuál es el problema? Es que ese tipo de test
tienen errores, hasta un 30 o 40% de errores, que te digan que sos positivo y no lo sos, o que te digan que sos negativo y no lo sos. Entonces, entender de que nosotros vamos a intentar dar seguridad a nuestro club y a los deportistas con un test que tiene una falla hasta un 30-40%, desde el punto de vista médico, ningún médico va a aconsejar que ese sea el test a utilizar. Esto genera controversias que van más allá de las cuestiones médicas específicas, tiene que ver con las políticas que determinan los estados, las asociaciones y también los clubes. Escapa a la decisión médica, el médico va a aconsejar y nada más, y nosotros aconsejamos que sea el test de PCR. Si no, día a día se va a hacer muy complicado. Hay un ejemplo muy claro, nosotros sabíamos que lo iba a pasar en el fútbol, estamos en el grupo de médicos de fútbol, y bueno, fíjense, aún siendo el fútbol el deporte más poderoso, económicamente poderoso, esto no es un sentido de crítica, sí, pero es mostrar las dificultades, y tenía determinado los protocolos con medición de PCR, finalmente la Asociación de Fútbol Argentino decide tomar los test serológicos, que son los que tienen gran cantidad de fallos, y los clubes tuvieron que salir a comprarse por su cuenta, porque son mucho más caros, los test de PCR. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los clubes miden su PCR, que te dice si tenés o no el virus, y después cuando se hace el serológico te arroja otro resultado. La diferencia es que ese resultado que te arroja tiene muchos fallos. Y acá empieza el problema de que se encarece todo porque tenés que empezar a repetir test. Pero sin duda que el test es el hisopado. A los clubes que no tienen recursos para poder comprarlos, porque hay que ver cómo uno lo puede hasta negociar con los laboratorios, pero se dice que un test de PCR en promedio vale 5.000 pesos, pero no es lo mismo hacerse para una persona que si vas a hacer para 500 deportistas, obviamente es una cuestión de negociación, de comercio, pero eso escapa a nosotros. Pero sí decirles que se apoyen en el Estado, porque en todos los barrios, en todas las zonas, hay un hospital, hay un centro de hisopado, entonces, bueno, van a tener que jugar con las facilidades que da el Estado para hacer esos test de PCR. No todo el mundo va a tener la urgencia de salir a ponerle su bolsillo a los clubes 5.000 pesos por cada deportista. Hablamos en este caso del fútbol, siendo fútbol profesional. Pero bueno, apóyense en el Estado, porque el Estado testea PCR. Entonces, va a ser muy importante esa ida y vuelta, que el deportista se va a hisopar, que va a volver con un certificado que está hisopado, va a tener un tiempo de aislamiento, después va a venir con un certificado positivo y va a quedar 10 días aislado, o negativo y se va a volver a entrenar. Ahora, ¿quién controla eso? Por eso les hablo que van a tener que tener, si no lo tienen, pero sería muy importante que hagan el esfuerzo de tener un médico a cargo que se haga cargo de todo este ordenamiento, porque día a día, si no, va a ser complicado. Y por último, en la cuestión de los test, y uniéndolo a la situación de los clubes, ojo con las situaciones legales, porque ninguna entidad, ni ningún negocio, ni ningún banco, ni ningún trabajo, a mí ni a ninguno de ustedes, les asegura que se va a contagiar. Pero en ese sentido, nadie va a un lugar a decir, yo vengo acá porque no voy a contagiar. Todos sabemos que no podemos contagiar. Pero es importante porque saber realmente que nuestros deportistas no están contagiados, porque nunca va a faltar que alguien se contagie, vaya a su casa, contagie a su familia, que tenga alguien de grupo de riesgo, y por ejemplo, el abuelo termina intubado en terapia y con chances hasta de morir. Y no va a faltar el que diga, eso yo me lo contagié en el club. Y después, si ven que el club no tomó los recaudos o no se ajustó a los protocolos, hasta puede tener cuestiones legales que asumir. Por lo tanto, es muy importante el registro de las personas que entran al club cada día y en las condiciones que entran. Por eso les hablo que el día a día va a ser complicado y que si bien entusiasmense en abrir, más allá de los protocolos, tengan en cuenta que se va a necesitar de estructura, tengan un médico que pueda tener todo esto chequeado para que el club pueda responder en cada caso. Bien, clarísimo. Bueno, por eso un poco la idea de hoy también de mostrar los protocolos, digamos, de poner de modelo los clubes que tienen como mayor estructura y que pudieron trabajar activamente en el desarrollo y en la organización de los protocolos. Y antes de pedirte una reflexión final, hay un montón de preguntas acá que llegan para vos, un montón, pero antes del final quería transmitirte unas preguntas que llega, que dice, ¿sí?
sabés o tenés alguna información de para cuándo estaría la vacuna y qué pensás que pasaría con la temporada de verano 2021. En eso, más allá de cosas puntuales que pueda leer, es la información que tenemos todos. Hoy yo escuchaba al ministro de Salud de la ciudad diciendo que esperaba que se tenga antes de invierno del año que viene o de marzo en adelante, con lo cual tengan en cuenta que recién si nos vamos a poder vacunar para esa época o de marzo en adelante, entre que la población se vacune y esté vacunada, nosotros siempre pensábamos y dijimos que esto al mundo le iba a hacer perder un año, desde todo punto de vista, económico, deportivo, educativo, un año. Y lo pensamos de marzo a marzo. Y nosotros creemos que vamos a ir un poquito más lejos todavía. Que seguramente en lo que tiene que ver con el deporte, que va a tener la misma consecuencia que la sociedad, vamos a ir hasta mitad de año seguro. Y eso lo engancho con lo de la vacuna. Y tampoco sé decirte qué rol o qué situación en cuanto a, como te decía, los calendarios van a tomar las asociaciones deportivas. Es muy importante acá la determinación de las asociaciones deportivas de qué van a hacer, si van a aprovechar el verano para competir o van a dar vacaciones, porque eso no tengo idea. Espero que pueda salir más información con algunos de los disertantes que vienen. Lo que pasa que tampoco es pedirle a los encargados de organizar las actividades en las sesiones deportivas, decirle qué vas a hacer en el verano y seguramente lo que me dirá, yo no sé cuándo empiezo. ¿Cómo te voy a contestar el verano si no sé cuándo empiezo? O sea, para planificar tienes que tener fechas. Y el primer deporte que tiene fechas es el fútbol. Entonces, vamos a tener que esperar. Yo me imagino que el verano, si se va a competir, o va a haber vacaciones o licencias, tendrán que ser cortas, pero no creo que escape demasiado a la realidad que estamos viviendo. Bueno, Fede, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar. Sabemos que tenés un compromiso ahora, así que vamos a liberarte y desde todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes te agradecemos la participación. Bueno, gracias por la invitación y solamente les quería decir que quizás hablé con un tono serio, yo no soy del todo de este tono, pero tengan en cuenta que yo lo vivo en el club y en dos clubes que participo, y hay una gran ansiedad, por suerte, de poder abrir, porque eso significa que podemos ir adelante, pero créanme que va a ser una gran responsabilidad para todos. No hay que asustarse, me parece que si nos unimos, me parece que los clubes más grandes tienen el rol de ayudar a los clubes más chicos, no tengo duda de eso. Los clubes bien posicionados en los barrios tienen seguramente clubes cerca, me parece que tiene que haber una comunión zonal para poder ayudar a los clubes que menos recursos tienen, no tengo duda de eso. Pero si nos organizamos y trabajamos juntos con el Estado y con las asociaciones va a ser mejor. El que se corte solo, creo que es el que peor la va a pasar. Muchas gracias, Fede. A ustedes.